Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta otra sesión de clase donde abordaremos el tema de la normalización de bases de datos. Como bien lo hemos mencionado en numerosas ocasiones, la herramienta que nosotros vamos a utilizar para crear bases de datos es Access. Access es bastante similar a Excel, pero pues por razones que a continuación vamos a ver, eh, Excel es un poco desorganizado, si así lo podemos llamar al momento que queremos organizar información de manera mucho más eficiente. Entonces la normalización no es más que un conjunto de técnicas que se utilizan para que nosotros podamos hacer que los datos complejos que nosotros tengamos en una tabla determinada, pues hacerlo a estructuras mucho más pequeñas. Como bien lo mencioné, pues este principio de normalización pues se adoptó porque en un inicio la idea era poner todos los datos en un solo lugar, como en Excel, que nosotros creábamos una hoja y ahí llevábamos todos los registros, digamos, de docentes, de productos, etcétera. Entonces, el problema con esta manera de poner todos los datos en una sola hoja, como se hace en Excel, es que es ineficiente, puede conducir a errores de lógica y al momento de estar manipulando los datos es bastante engorroso. Entonces de ahí por eso fue que crearon Access para de esa manera resolver ese problema. La normalización como proceso sigue varias etapas. Casi siempre se implementan tres, de ahí es donde surge la llamada 1FN, 2FN, 3FN, aunque en dependencia de la complejidad de los datos que vayamos a manipular, se puede llegar hasta la quinta forma normal, pero casi siempre se suelen utilizar las tres primeras. A lo largo de esta presentación vamos a ver un ejemplo de cómo aplicamos el proceso de normalización para que esa forma, cuando a ustedes les toque crear sus bases de datos, pues sea para un negocio, un cliente en particular, pues ustedes ya tengan una idea de la lógica que deben de seguir previa ya a la implementación física en Access. Como bien, pues vale la pena recordar lo que es una base de datos. Aquí tenemos este principio en sesiones anteriores, pues igual lo abordé, pero siempre es bueno estarlo recordando porque es nuestra piedra angular en todo lo que vayamos a hacer. Entonces, pues bien, como ya de forma un poco parafraseada lo mencioné, las bases de datos se normalizan para lograr estos objetivos: evitar redundancia de datos, es decir, que un dato se esté repitiendo a cada rato; proteger la integridad de los mismos; asegurarnos que cada columna tenga un nombre único y que los datos obviamente de una columna sean de un mismo tipo. No vamos a obtener enteros, caracteres, como dicen, todos mezclados. Tiene que ser únicamente de un tipo de datos. Los grados de normalización, como bien lo mencionaba, casi siempre se emplean tres, aunque hay algunas excepciones en los cuales se puede llegar a emplear hasta cinco. Las reglas básicas son estas que tenemos. Lo que conseguimos con la primera forma normal o una FN es que eliminamos todos los grupos repetidos que puedan haber en una tabla. La segunda forma normal nos aseguramos que todas las columnas que no sean llaves completamente dependientes de la llave primaria, y la tercera que elimina las dependencias transitivas. Y acá pues tenemos el concepto de lo que es una dependencia transitiva. Para ejemplificarlo vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos esta tabla donde están estos campos: ID, orden, fecha, cliente, nombre de cliente, etcétera, etcétera, hasta llegar a precio. Como podemos notar, hay una redundancia de datos. Entonces, partiendo de ahí es donde uno viene y dice, bueno, veamos de qué forma esto lo podemos organizar mejor, y a partir de esta tabla van a ir viendo cómo, al aplicar las reglas de normalización, se van a ir creando otras tablas, las cuales obviamente pues las vamos a relacionar, y al momento de implementar ya físicamente esto en Access, pues lo que haría sería simplemente ir creando las tablas que, a partir del análisis realizado aquí durante la normalización, pues vayan saliendo. Entonces tenemos en primer lugar que eliminar grupos repetidos.
podemos notar cómo a partir de esto, de la tabla anterior, ya salen estas dos tablas, una tabla orden y otra tabla que se llama artículo orden con sus diferentes columnas. Ahora, hasta aquí hemos simplemente eliminado los grupos repetidos. Pasa lo siguiente, ahora tenemos que identificar cuáles son las columnas que no son llave y no dependen de la llave primaria de la tabla. Las eliminamos y creamos otra segunda tabla con esa columna. Por ende, de la tabla artículos, órdenes, podemos ver que no se encuentra en la segunda forma normal, ya que estas columnas son dependientes de este campo, pero no dependientes de este otro. Entonces lo que hacemos es que eliminamos estas columnas y creamos otra tabla que se va a llamar artículos. Ahora las tablas quedan organizadas de esta forma. Sin embargo, ahí podemos ver de que tenemos que determinar cuáles columnas son dependientes de otra columna no llave. Eliminamos y creamos otra nueva tabla. Entonces, ya aplicando la tercera regla de normalización o la 3FN, podemos ver las otras tablas que han surgido. Entonces, como podrás haber notado, con un poco de práctica, pues aplicar las reglas de normalización nos va a permitir asegurar la integridad de los datos, generar consultas más optimizadas, puesto porque ya las tablas al estar normalizadas, pues nos va a permitir que las mismas sean mucho más eficientes, las instrucciones, principalmente el UDEI, se ejecutan mucho más rápida, resolvemos el problema de la concurrencia y por ende, sobre todo, al aplicar las reglas de normalización, nos aseguramos que toda la información que nosotros vayamos a manejar en nuestra base de datos esté organizada de la mejor manera posible. Así que, pues bien, eh, lo único que me resta es decirles que una vez que ustedes implementen cualquier base de datos, lo primero y que siempre lo mantengan presente es el análisis. Si van a hacer una base de datos para una tienda, entonces vean toda la información, todos los campos, luego comiencen a agruparlo según las reglas de normalización para que de esa forma, al momento ya de crear sus tablas en Access y de relacionarlas según ustedes consideren en su análisis, pues no tengan ningún inconveniente. Así que pues bien, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en nuestra próxima sesión de clase.